Esperamos. Buenas tardes a todos, una alegría enorme verlos acá en esta nueva reunión de nuestro Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Tanta gente querida, tanta gente de Argentina, gente de afuera, que es un esfuerzo enorme para mantenerse despierto a esta hora, como Salvador, que siempre nos sigue, y bueno, todos los amigos de distintos lugares del país. Bueno, yo voy a presentar al expositor de hoy, que es un joven historiador del derecho. Joaquín Mogaburu es profesor de historia, graduado de la Universidad Católica de Argentina, es abogado también de la Universidad Católica Argentina y es magíster en Derechos Humanos por la Universidad de Navarra, de España, ¿no? Sí, Joaquín es sí. así, Navarra, muy bien. Y actualmente es doctorando en la UCA y trabaja como funcionario judicial en temas de derecho penal y es conocido nuestro y amigo de nuestro instituto porque él presentó una ponencia en las jornadas de historia del derecho, si no me equivoco, que tuvieron lugar en el 2022, que fue publicada en la obra colectiva que reunió las ponencias y que se llamó Dimensión Transatlántica de la IUS Historia. Y Joaquín es doctorando, así que creo que lo que hoy va a presentar es parte de lo que él está trabajando en su tesis doctoral. Así que Joaquín, bienvenido. Es un gusto tenerte acá, como ven todos, acá alternamos investigadores senior con investigadores junior, así que es muy importante para todos también ver estos jóvenes que se están formando en la investigación, que vienen a contar acá cuáles son sus dudas, sus desvelos, los problemas que han tenido, con los que se han encontrado al realizar sus investigaciones. Así que es una alegría enorme, Joaquín, y te doy el uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes, Viviana. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Hace un tiempo me habías dicho y yo tenía la duda, digo, no sé si estoy para ponerlo en público, pero con las advertencias que decías recién, está perfecto. A ver, yo para completar un poco el recorrido, en su momento en la carrera de historia había estudiado sobre la inmigración japonesa, principios del siglo XX en Argentina, no tanto por una cuestión de gusto personal, sino porque mi bisabuelo fue el primer japonés que vino a Argentina, con lo cual esa parte de la historia le dediqué bastante. Después, al fin del siglo XX, sobre la figura de José Manuel Estrada, y después, bueno, la vida profesional me llevó al derecho penal y la maestría en derechos humanos, con lo cual hoy me encuentro haciendo una tesis doctoral que de algún modo intenta, casi inconscientemente, englobar todas estas áreas del conocimiento a partir de la historia del derecho. En concreto, o sea, sería una especie de historia del derecho penal, que al mismo tiempo tiene en juego los derechos humanos, ¿no? Porque el tema del aborto, que es el tema que yo estoy estudiando, está la disquisición, como dicen en Estados Unidos, de pro-choice o pro-life, en cuanto a que está en juego tanto la vida o la autodeterminación, según cada uno ponga el acento. Entonces, en ese contexto, lo que voy a exponer hoy es, no sé si un capítulo o subcapítulo. Aprovecho para agradecer a Rosario Poroto, que es mi directora, que me está controlando. No es mentira, pero me va a ayudar después a criticarme en buen sentido cuando nos veamos en el próximo encuentro. Así que también le agradezco. Entonces, en concreto, sobre todo teniendo en cuenta que hay extranjeros. En el año 1921, y empezó a regir en 1922, en el Código Penal se incorporaron varias figuras de no punibilidad del aborto. Bien, básicamente una cuando estaba en peligro la salud de la madre y la segunda cuando el embarazo era producto de una violación o atentado al pudor, una persona idiota o demente. Bueno, acá en estos 100 años, ciento y pico de años, los mayores aportes los hizo la ciencia penal, que estaba destinada a interpretar esta norma. Entonces se ponían como locos porque decían, bueno, ¿esto qué significa? ¿Eso es la violación de todos? ¿Es solamente de personas idiotas o dementes? ¿Es aborto sentimental, etcétera? Entonces, los principales aportes se dieron desde el punto de vista penal, pero en algún punto, humildemente, entiendo que se quedaron a tientas, digamos, porque es un objetivo más práctico. Ellos tienen que resolver rápido, interpretar una norma y aplicarla, con lo cual no van al fondo
si bien existen varios métodos de interpretación, no, mi perspectiva, no fueron al fondo. Y después, otro gran grupo de investigadores, esto sí un poco más, eh, digamos, profesionales o abocados a buscar el verdadero origen, es lo que se llama la delincuencia femenina en clave de género. Pero el tema es que ahí, al ser una historia capaz, en algún sentido, de sesgo, cuesta ver en concreto cuál era la voluntad del legislador, que es en el fondo lo que estaríamos tratando de dilucidar. Entonces se quedan como un hito dentro de la autodeterminación de la mujer o la conquista de derechos de las mujeres. Entonces, para que se entienda bien, el título, yo tengo el plan de tesis aprobado, no, eso no quita que se pueda cambiar, pero básicamente constituiría en comprender y recrear un poco la cultura jurídica, la circulación de ideas que hicieron posible esta incorporación, en especial la segunda figura que hice referencia, que es la de que se llama comúnmente aborto eugenésico. Y esto tiene importancia, o sea, mejor dicho, no deja de tener importancia con la modificación del código. Hace un par de años, en el 2021, se modificó la legislación sobre el aborto, pero de forma anecdótica, por lo menos lo digo, si bien se cambiaron las disposiciones en concreto, después en todo caso en las preguntas profundizamos, en el decreto reglamentario que le saca la palabra integral a salud, que es uno de los requisitos de no punibilidad, establece que la idea era precisamente mantener las causales de interrupción legal del embarazo vigentes desde el año 1921. Con lo cual, al menos por eso, sigue teniendo vigencia, más allá de que hoy existe en algún lugar del mundo, directa o tácitamente el aborto eugenésico. Bueno, en este contexto tenemos, en el caso nuestro, que es bastante sencillo, porque si uno investiga los movimientos de los proyectos de ley, en concreto el nuestro de 1921, que es el mismo que sigue vigente hoy con muchísimas modificaciones, pero es el mismo, eh, ese proyecto, más allá de sus orígenes y causas, en 1916, por Rodolfo Moreno Hijo, es sujeto a deliberación en el Congreso de la Nación. Esta, este artículo 86, en concreto, que es el que habla de la no punibilidad del aborto, se establece en el año 1919 por la Comisión de Códigos del Senado. Con lo cual, si uno tuviera que ir a buscar, bueno, a ver cuáles son los justificativos para esta incorporación, es en algún punto bastante sencillo, porque esa comisión incluso la componían solamente tres senadores, que algunos van a ser bastante conocidos. Uno, Joaquín B. González, Enrique del Valle y Berlucea y Pedro Garro. Entonces, ahí más que una exposición de motivos, lo que tenemos es un informe que hace la comisión con todas las modificaciones que fue realizando eh, al proyecto original. Bueno, ya algo adelanté, pero para que sea bien claro, ¿qué es lo que decía la norma hasta hace un par de años? Bueno, no es punible el aborto en dos casos, mejor dicho, en dos incisos. Uno, con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Yo ahí no me voy a meter, no es el tema de hoy, sino que en el segundo, que es si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Y ahí hace la aclaración que en el caso de la mujer idiota o demente hace falta el consentimiento del representante legal. Bien, bueno, dicho esto, vamos a repasar un poco lo que dice el informe. El informe, para ser veraces, tenemos que decir que en realidad no era un tema que, al menos en los papeles, hubiera atraído la atención y la discusión. Sí, por ejemplo, existen constancias de las discusiones sobre la pena de muerte o sobre el duelo, pero sobre este tema en concreto no hubo discusiones parlamentarias que hubiesen sido ricas para reconstruir ahora. Lo único que tenemos de importante o trascendente para analizar es un pequeño capítulo de este informe que hacen los senadores, que en concreto son 4 párrafos nada más. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es un pequeño repaso para confrontarlo con la fuente principal, que es Jiménez de Azúa, Luis Jiménez de Azúa, y a ver en cuánto se parecen y en cuánto se distancian, y a ver qué influencia, si se pudiera descubrir, tuvo Luis Jiménez de Azúa. Entonces, en primer lugar, reconoce que se toma este articulado del artículo 102 del anteproyecto de Código Penal suizo, que es interesante que quedó en anteproyecto y en Suiza incluso nunca fue aprobado. En segundo lugar, hacen la aclaración de este primer supuesto que se llama terapéutico,
que cuando el aborto es indispensable para la salud de la madre, no constituye un delito y es innecesario explicar demasiado. Con lo cual, el primer párrafo se lo dedican a eso y queda ahí. Esto, aclaro algo ahora. Todos estos temas abren 200 puertas. Son temas para mí, por lo menos, súper interesantes desde cualquiera de las facetas que yo les conté al principio. Pero bueno, trato de ser lo más concreto posible porque si no, abro las puertas y no concreto en lo que yo quiero transmitir hoy. Pero esto incluso en la dogmática penal fue discutido porque no, técnicamente no es un estado de necesidad, sino que es algo diferente. Pero no me voy a meter. Y el segundo párrafo, que es el que me interesa a mí, aclaran en primer lugar que es una verdadera innovación en la legislación criminal. Para esa época, en 1918, el único que había legislado el aborto era Rusia. Después, aclaran que es la primera vez que se van a atrever, digamos, o osar legitimar el aborto con un fin eugenésico. Bien, después hacen una cita de Gautier, que a su vez vamos a ver que lo cita Jiménez de Azúa, que fue su maestro, o sea, su discípulo, donde dice que cuando el incesto justifica por cuestiones de orden étnico el aborto, más en el caso de las idiotas, porque ahí lo que está en juego es nada menos que el interés de la raza. Y hay una pregunta que todo el mundo cita, pero que nadie, en mi humilde opinión, la cita en contexto, de Gautier, que dice, ¿qué puede resultar de bueno de una mujer demente o cretina? Y ahí termina la cita, ¿no? Incluso se puede ver en este informe que ellos hablan en un momento de un distinguido profesor de Derecho Penal que he citado varias veces en el informe, y recién después, en el tercer párrafo, citan concretamente a Jiménez de Azúa en su libro La política criminal en las legislaciones europeas y norteamericanas. Hago un poco de spoil, porque en realidad este libro que citan en la mitad, toda la información que ponen la sacan de ahí sin citar, como diríamos hoy, debidamente, ¿no? Sino que hay una especie de paráfrasis no tan honesta. Pero bueno, este es otro punto que lo vamos a ver después. Y por otro lado, dicen que para algunos miembros de la comisión, con lo cual una cuestión estadística, podemos decir que había algunos, de los tres había uno por lo menos, que no le interesaba el tema de la eugenesia, y que es de una importancia trascendental. Y para justificar esta importancia trascendental, enfatizan que en el séptimo Congreso de Antropología Criminal en Colonia en 1911 se había discutido la esterilización de los criminales. Y al mismo tiempo se hace referencia a que en tres estados de los Estados Unidos de Norteamérica existían leyes sobre la esterilización de los criminales. Y ahí hacen una recapitulación y finalmente dicen, si bien no hay consenso sobre los beneficios de la eugenesia y la esterilización de los criminales, es indiscutible que la ley debe consentir el aborto cuando es practicado con un médico, por un facultativo, cuando el objetivo o la finalidad es nada menos que la perfección de la raza. Esto es cita textual. Bien, hasta aquí son los cuatro párrafos resumidos, ¿no? Está ahí, se podría leer, pero es bastante aburrido. ¿Cuáles son los propósitos, las intenciones, los motivos que establecen los miembros de la comisión para justificar la inclusión de este artículo? O mejor dicho, de estos dos incisos del artículo. Bueno, hasta aquí, como dije, el informe de la comisión. Ahora voy a dedicar unos minutos a ver esta cita que hacen los senadores, de dónde la obtienen. O sea, esto es sencillo, el trabajo, porque en realidad todo, absolutamente todo lo que están diciendo, está dicho en el libro de Jiménez de Azúa que acabo de citar, de 1918, pero lo interesante no es qué citaron, sino qué no citaron, que nos va a ayudar a entender un poco bien, al menos por descarte, qué es lo que quisieron decir los legisladores. Al menos atisbar, no es que vamos a descubrir hoy esa voluntad del legislador plenamente. Entonces, este libro, como le dije, se llama La política criminal en las legislaciones europeas y norteamericanas. Muy interesante los libros de Jiménez de Azúa, que para esa época ya había presentado su doctorado en la Universidad Central, que se llamaba así, en Madrid, y ya había logrado las becas en Suiza, estuvo en Francia, estuvo en Suecia, y de todos esos viajes, muy interesante, el producto es un libro donde él hace un análisis de cada una de las legislaciones, que es súper interesante para uno que lo lee 100 años después, es muy práctico, y además de a poquito va esbozando su propia opinión. En los años más mozos, menos opinión, y cuanto más grande, más opinión y menos recopilación, digamos. Entonces, básicamente lo que él se propone es, a partir del estudio de estas dos legislaciones, la norteamericana y las europeas, es
establecer lo que se llamó en esa época la nueva política criminal, que de la mano de von List lo que se buscaba, lo que procuraba era la sistematización del derecho penal como un derecho propio y autónomo y científico en los términos de la época. Entonces la introducción la dedica a esto, la segunda parte se dedica a varios países de Europa y la tercera parte a varios estados de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí lo interesante en conclusión, porque tampoco voy a contar todo lo que dice el libro, es que destaca él, o él propone en algún punto, tomar algunos elementos de cada uno de los sistemas. Del sistema europeo, el derecho penal como una defensa de la sociedad ante el delincuente. Y por otro lado, de los Estados Unidos, esa finalidad reformadora que tenían las leyes penales de este país, sobre todo en cuanto a la educativa y lo reformador. Entonces, dijimos que tenía tres partes el libro y dentro de la segunda parte habla de los Estados Unidos. Y dentro de esa segunda parte hay tres secciones en cuya tercera parte recién, no los quiero marear, quiero decir, quiero enmarcar bien en dónde está lo que vamos a ver después. Recién ahí le dedica una sección a lo que se llama la prohibición del matrimonio y la esterilización de anormales y delincuentes incorregibles. Entonces ahí hace un relevamiento erudito, enciclopédico muy útil para el lector y parte de la premisa que la herencia influye poderosamente en la criminalidad. Debemos, insisto, centrarnos en que estamos hablando de principios del siglo XX. Esto dicho hoy suena como escandaloso incluso, pero bueno, hay que entenderlo con la mentalidad de la época. Entonces, ahí es interesante que la primera cita que hace es nada menos que de Garófalo, donde explica que como una novedad y un avance, que en esa época, a diferencia de lo que pasaba en la antigüedad, no se debe castigar a los hijos delincuentes, pero sí se debería impedir que nacieran, ya sea por medio de la muerte de los delincuentes o por el aislamiento perpetuo de su sexo, ¿no? De algún modo, él lo que hace es ratificar esta postura, ¿sí? Y al mismo tiempo se pregunta, o mejor dicho, pone en discusión que ya era un tema para esa época si sería preferible la esterilización previa de los delincuentes o directamente la de provocar el aborto en el caso concreto en que fuera de temer que el concebido habría de heredar una tara irremediable. Bien, hasta acá es lo que él dice, que es todo lo que dice el texto. Y después, luego de esa cita, va al pie de página, y ahí está el pie de página famoso, del cual la Comisión de Códigos del Senado se hace eco y prácticamente lo transcribe totalmente. Ahí cita en primer lugar a Paul Nack, que era un psiquiatra alemán que se hizo famoso porque fue el que acuñó el concepto de narcisismo como una enfermedad psiquiátrica que después lo toma Freud. De hecho, es uno de los principales avances y mucho más me costó encontrar porque no es tan famoso. Después, hace referencia al artículo 112 del anteproyecto suizo y también dice lo mismo que la comisión. Primera vez que se legitima un aborto con fines eugenésicos. La cita a Gautier y también continúa posteriormente, ya después de la cita, hablando de la esterilización de los criminales y del Congreso, el séptimo Congreso de Antropología Criminal de 1911. Ahí, entonces, tengo que hacer tres aclaraciones. Primero, es interesante que cuando cita a Gautier en este pie de página, ¿no? Esta pregunta que nos hacíamos antes de qué puede seguirse de bueno de una persona demente o cretina, agrega, y es la conclusión de Gautier, que él hace propia Jiménez de Azúa, es lo siguiente: argumentos de profilaxia son muy delicados y bien considerados, parece que a pesar de las precauciones tomadas, la disposición suiza será más poderosa que útil. Es decir, lo que está diciendo Gautier es que es muy interesante, como, es más, Jiménez de Azúa dice sumamente interesante, esa es la palabra que usa, pero no está diciendo que lo está promocionando, sino más bien al contrario. De hecho, lo dejo para otra charla, pero es muy interesante los vaivenes que va teniendo Jiménez de Azúa sobre este punto, ¿no? Él va explicando incluso cómo va cambiando de opinión. Y él dice, en algún momento, yo en 1918 tenía mis reparos sobre esta legislación argentina y sobre la Suiza, las dos. Después, en cuanto al Congreso de Antropología Criminal, es cierto que se habló de la esterilización de los criminales,
pero Jiménez de Azúa se encargó en esa misma cita de referir que esa postura había sido rechazada por la generalidad de los asistentes, con lo cual ya cambia. Una cosa que se discuta y otra cosa que se discute y que se rechace por la generalidad. Incluso ahí cita varios nombres como Sommer, Schulze, Van Hamel y Ferre, incluso que si en algún momento lo había apoyado, ya para entonces, 1911, la había repelido. Y por último, de Estados Unidos, la aclaración que hace Jiménez de Azúa, que es que en general, que es raro, pero es la aclaración que hace Jiménez de Azúa, es que la esterilización de los delincuentes era como una última ratio y debía contar en la mayoría de los estados con el consentimiento de los mismos que se eran intervenidos. Finalmente, lo que hace Jiménez de Azúa es distinguir, no, pero estoy medio justo de tiempo, así que eso lo voy a dejar para después. Es interesante también lo que dice, qué habría que hacer con los enfermos mentales y los delincuentes sobre si es viable o no la esterilización. Ahí Jiménez de Azúa da su propia opinión, pero a los efectos concretos no es conducente. Entonces, tratando de cumplir con el tiempo. Conclusiones parciales. Primero, ¿hay alguna influencia de Jiménez de Azúa en los legisladores? Sin dudas. Básicamente, los cuatro párrafos que hicimos referencia son transcriptos, citados solamente uno solo literalmente, pero transcriptos los otros y parafraseados, de modo que todas las ideas que están ahí están tomadas del libro de Jiménez de Azúa. Además, es el único doctrinario que está citado, con lo cual uno pondría a poner en duda si ellos tuvieron o no en sus manos verdaderamente el anteproyecto del Código Penal suizo. Hay algunos indicios de que sí, pero en principio parecería que no. Después, la segunda pregunta que nos podemos hacer es, ¿mantienen el posicionamiento de Jiménez de Azúa y podemos atribuir a Jiménez de Azúa esta legislación? Y yo diría que no, porque en realidad ellos lo que hacen es ir muchísimo más allá de lo que proponía Jiménez de Azúa. Y acá pusimos varios ejemplos, que era la cita de Gautier, por ejemplo, que el mismo Gautier lo está desestimando y ellos lo citan como autoridad para justificarlo. Tenemos eh, el ejemplo del Congreso de Antropología Criminal y el ejemplo del consentimiento en la esterilización de los estados de Estados Unidos. Acá podemos discutir si hay cierta parcialidad, si hay deshonestidad o si hay un apuro en los legisladores, teniendo en cuenta que el libro es de 1918 y el informe es de 1919, más el viaje, etcétera, puede ser que no lo hayan leído con muchísima atención, pero lo cierto es que, si bien tenemos la fuente de Jiménez de Azúa, no se le puede atribuir a Jiménez de Azúa esta incorporación, porque de hecho, para esa época por lo menos, Jiménez de Azúa no recomendaba la legislación suiza, que después es la que toma Argentina. Y por último, dejo abierto algunos interrogantes a modo de conclusión, que sería, bueno, ¿qué objetivos perseguían los senadores? Que es en el fondo mi pregunta de tesis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Bueno, en primer lugar, que hay un contenido y un objetivo netamente eugenésico en un doble aspecto, en cuanto a las personas idiotas o dementes que no tengan descendencia, y al mismo tiempo, al relacionarlo con la esterilización de los delincuentes, lo que se está procurando es que los violadores, digamos, por decirlo de una manera, no tengan descendencia. Y por otro lado, ¿qué es lo que no advierto? Y que, bueno, habría que verlo, que incluso se puede ver más adelante, pero al menos no se ve en 1918, que haya una protección directa de la mujer violada, como hay autores que reconocen, y tampoco que existen al momento motivos sentimentales. Más allá que después incluso Jiménez de Azúa va a decir, en el 45 aproximadamente, que siempre este artículo fue interpretado por mí como comprensivo del aborto sentimental, 1942, que, como pudimos ver, en realidad en 1918 por lo menos, así nos lo proponía. Así que bueno, ahí me pasé por unos segundos del tiempo, pero bueno, queda abierto a las preguntas y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín, muchísimas gracias por ajustarte al tiempo. Eso es muy importante y destaco que en una persona que está en formación como vos, saber ajustarte al tiempo es muy destacable porque no todo el mundo expresa lo que quiere expresar en el tiempo acotado, así que es un mérito enorme, ¿eh? No lo, Tenedlo bien en cuenta, que es muy importante. Ya estás empezando bien con esto, ¿eh? Bueno, abrimos ahora el espacio para los comentarios y las preguntas. Si quieren, levantando la manito ahí en el dispositivo que está abajo. Si no, yo te voy a hacer una pregunta o
pedirte un poquito más de información. Vos en un momento dado dijiste que el único código que en ese momento, cuando se dicta el código argentino, legislaba el aborto era el código ruso. No había Sí. menciones al aborto en ningún otro código de Europa para esa época. Capaz sonó demasiado ambiciosa la observación, pero en su momento cuando lo había investigado, esa era la información. En 1918, acá, acá tengo el dato, era ya luego de la Revolución Bolchevique, el, una- era el comisionado, ¿no? Tenía un nombre medio difícil, lo había legislado. Y después no había. El siguiente fue el de Suiza, pero finalmente no fue aprobado, con lo cual quedó en proyecto. No sé si no existían uno o varios proyectos, porque eso no lo tengo, pero sí el dato que yo recabé es que el único vigente al momento, a 1920, digamos, era el ruso. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Ahí ya veo, tiene la mano levantada María Milagros Pierini. Milagros, qué alegría verte. Abrite el micrófono. No se te ve, ¿sabes? Te tenés que bajar un poquitito Ah, mover un poquito perfecto. la pantalla porque se te ve, no se te ve la Ahora, cara. no. Ahora sí, Bueno, adelante. bueno, Acércate, mira, se te ve de ahí como de costadito. Tenés que a ver, centrarte un poquitito, porque sentarte más en tengo el la celular. cámara web. ¿Ahora se me ve? Mejor, mejor. Bueno, no importa, no se pierde nada. Bueno, Bueno, adelante. muchísimas gracias, me pareció súper interesante, Joaquín. Y mirando, vos lo mencionás al final, ¿no? La protección de la mujer violada, porque yo veía hablaban de la esterilización de los delincuentes y después hablaban del aborto eugenésico como si fuera lo mismo para el cuerpo de la persona. Y todos sabemos que para una mujer abortar por distintos motivos es un trauma. Entonces, no se puede poner en el mismo nivel, decir, bueno, la solución sería esta o la otra, ¿no? Quizás, bueno, estamos hablando de 1918, la perspectiva de género era mínima, ¿no? Y también algo que mencionaste al principio, bueno, pensé en Lombroso, ¿no? El delincuente y las marcas que quedan para la herencia. Y pregunta, ¿hasta qué punto en esa evolución tan eugenésica la educación tenía algún rol modificador, ¿no? Estos legisladores no se planteaban que el ser humano podía mejorar gracias a otros factores externos, ¿no? Ya desde el nacimiento estaba marcado para un derrotero. Así que bueno, vuelvo a decir, muy interesante y una cosa que me hizo reír sobre Jiménez de Azúa, que nos ha pasado a todos, que cuando uno recién empieza a investigar, usa muchísimo las referencias, ¿no? Por la inseguridad. Y después, a medida que va avanzando en el tiempo, dice, bueno, esta es mi opinión y si a ustedes no les gusta, aguántensela, ¿no? Muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias. Sí, a mí lo que más me llamó la atención, va, entre otras cosas, es esa referencia. Si bien uno intenta explicar de forma progresiva, entre comillas, la conquista de derechos y demás, a mí siempre me llama la atención que en realidad, por cómo está escrito para la época, la mujer es la principal ausente. Porque la discusión era si los delincuentes heredaban o no esa tara irremediable, como dicen, con lo cual había que hacer algo, no se podía. Y después, cómo el fin de la pureza de la raza justificaba, ¿no? la práctica. Entonces, eso es lo que más me llamaba la atención. Incluso yo hoy no lo podía incorporar, pero tengo ahí algo investigado sobre cómo, en qué categoría de la teoría analítica del delito incluían cada uno de los investigadores de esa época. La teoría analítica es posterior, pero cómo justificaban cada uno esta cuestión de no punibilidad. Entonces, si el niño por nacer, como decimos ahora, no estaba previsto, no estaba como un sujeto de derecho concreto que se tenía en cuenta, al menos en lo discursivo, tampoco la mujer. Vamos a ver que décadas después sí.
hay una referencia. Incluso en el caso de Jiménez de Azúa es interesante, porque si bien él dice ahora esto, y es cierto lo que decías Milagros, que es tímido para opinar al principio, después en los textos posteriores es mucho más abierto y se anima. Él cuando habla del aborto sentimental, digamos, Soler, por ejemplo, que es un clásico del derecho penal, él, él interpreta que el sentimental es todo caso de violación. Una mujer es violada, directamente ya está su sentimiento de algún modo en juego. Y en cambio, Jiménez de Azúa, un poco antes en el tiempo, primero no habla del sentimental, ¿no? Porque el argumento es eugenésico. Y segundo, dice que estos sentimientos están, pero no en todos los casos, solamente, y ahí hace una distinción entre mujeres o entre contextos. Entonces habla, por ejemplo, de las víctimas de la guerra, de la Primera Guerra Mundial que eran violadas y qué sé yo. Entonces, en esos casos donde está en juego el sentimiento íntimo de la mujer, podría justificarse el aborto. Pero no de forma legal, para la generalidad de los casos, sino con autorización judicial. Que de hecho es un poco lo que pasaba en estos 100 años, muchas veces lo que pasaba cuando había un caso así extremo, antes de proceder a la práctica se pedía una autorización judicial para evitar algún problema posterior. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Bueno, vamos a hacer el corte para que poder darle la palabra a Salvador y que tu respuesta no quede ahí en el medio. Así que cerramos este link y volvemos a entrar con el mismo link para continuar con la parte de las preguntas. Bueno, continuamos entonces con esta segunda parte de la exposición de Joaquín Mogaburu. Ahora estamos en la parte de los comentarios y preguntas y hay una manito levantada de Salvador Latorre. Salvador, presentate y hace tu pregunta. Buenas noches desde Alicante, buenas tardes en Argentina. Yo soy Salvador Latorre, soy doctorando de la Universidad de Alicante en el área de Historia del Derecho. Y bueno, felicitar al compañero también doctorando Joaquín por su exposición. Y yo tengo aquí varias preguntas. Bueno, mm, primero un pequeño relato y después la pregunta. Comentar que esto del aborto eugenésico viene de atrás. Es decir, si nos remontamos, nos tenemos que remontar al año 450 a.C., en las 12 tablas, ya ahí está contemplado no el aborto eugenésico como tal, pero sí el asesinato del recién nacido que hubiera nacido deforme. Así lo establece la tabla cuarta, precepto primero. Bien, aquí en España ha habido, la ley del aborto tuvo una reforma y ha habido bastante polémica doctrinal y también política. Aquí es libre a partir de hasta las 14 primeras semanas, se puede abortar libremente. A partir de las 22 semanas entraríamos ya en lo que es el aborto eugenésico. Contempla que existe un grave riesgo y de vida para la salud de la embarazada. Este no sería el eugenésico, sino que sería que exista una anomalía grave al feto. La ley lo dice así. La anomalía es a través de un dictamen médico pericial y que exista presencia de anomalías fetales incompatibles, leo, con la vida o cuando detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico. Este sería los supuestos que se autorizan como aborto eugenésico aquí en España, ¿no? Y estas circunstancias hay que acreditarlas bajo un dictamen médico y entonces se practica el aborto. No hay que ir al juzgado a pedirlo, sino con el dictamen hay clínicas abortistas que están autorizadas para hacer eso. Pero aquí, y aquí va a venir mi pregunta, lo que ha causado mucha polémica es que para el aborto, aquí el legislador, yo creo que con bastante error, ha rebajado la edad del consentimiento. Es decir, da el consentimiento a niñas de 16 y 17 años. Es decir, si las niñas de 16 y 17 años, menores de edad, porque la mayor edad en España es a los 18 años, es decir, esas niñas que son mujeres, ¿no? Porque ya pueden reproducirse
están bajo la tutela, bajo la patria potestad de sus padres, pues sus padres no pueden impedir que aborte. Entonces, aquí ha creado bastantes disensos y a mí me parece una barbaridad. Lo único que hace la ley es que hay que avisar a uno de los progenitores, no a los dos, a uno. Entonces, claro, mi pregunta sería para Joaquín. También comentar que también había esterilización, había muchas esterilizaciones por síndrome de Down y también eso se ha conseguido revertir. En estas esterilizaciones por síndrome de Down había que pedir el consentimiento al juzgado y los juzgados daban el consentimiento. Eso se ha revertido. Entonces, mi pregunta es, ¿quién da el consentimiento en el aborto eugenésico en lo que ha estudiado Joaquín? Muchas gracias. Bien, ahí se amplió muchísimo más el tema, ¿no? En Argentina, hace un par de años, también se modificó en línea con lo que decía recién Salvador, y dice, es raro por la asistematicidad, ¿no? Porque en general el Código Penal establece cuáles son los delitos, ¿no? Cuando no son delitos. Entonces el 86 de actual dice, no son delitos, ¿no? Más allá de eso, y hasta la semana 14 es libre, sin justificativo. Uno va, incluso se discute si es prestacional o no. Si uno tiene el derecho y cualquier hospital público está obligado, pero es otra discusión. Y por otra parte, se mantienen estas dos causales que se llaman, sin plazo incluso, dice, más allá de este caso de las 14 semanas, y se volvió a redactar de otra manera. Y lo que dice ahora es, si estuviera en riesgo la vida o la salud de la persona gestante, como dije hace un rato, la palabra integral en el decreto reglamentario fue observada, con lo cual no está vigente. Y después, si el embarazo fuera el producto de una violación. Ahí lo que estamos diciendo es que directamente es la discusión sobre eugenésico o no, no sería en el caso, sino que en Argentina es más sencillo. Y después dice, en caso de niñas menores de 13 años de edad, la declaración jurada que se pide, porque no se pide una denuncia ante un juzgado o fiscalía penal, sino simplemente una declaración jurada, pero en el caso de 13 años no. Bien, eso a los efectos de la actualidad. Y en el caso de la historia, hace 100 años que fue, yo entiendo que eso fue cambiando en la práctica, pero no lo previeron demasiado, que es incluso una de mis hipótesis. Lo que hicieron fue copiar más o menos lo que decía Jiménez de Azúa, lo pusieron en un código que les parecía que era novedoso y así caminó. Y de hecho, ese fue el problema de interpretativo. Fontán Balestra, que es uno de los principales penalistas del siglo XX, decía que el 86.2, que es este artículo, es de lo que más ha dado que hablar a los intérpretes del Código Penal. Con lo cual es una de las reglas más oscuras, no en cuanto al contenido, sino en cuanto a qué habrán querido decir, ¿no? Entonces ahí hay mil interpretaciones. Por ejemplo, Soler insiste, no, el problema fue que cuando trajeron el Código Penal suizo, tomaron la traducción francesa, Ah, no el idioma alemán. Entonces, es una interpretación. Otro dice, no, en realidad, cuando aclara que necesitamos el consentimiento del representante legal, es porque hay dos casos. Es violación de una persona normal, entre comillas, y atentado al pudor contra una idiota demente. Y agrego de paso, que no lo dije antes, en realidad el suizo preveía el incesto también como una justificación. E incluso los senadores del 19 también lo incorporaron. Y en la última modificación que hubo en el 1921, justo antes de que se sancione, le sacaron la palabra incesto. Con lo cual, más allá del contenido de fondo, le terminó de sacar sentido a la propia, digamos, disposición suiza. Por eso quedó desarticulado y por eso, si uno toma el trabajo de ver en estos 100 años qué dijeron los penalistas, por ejemplo, dijeron cosas de las más disímiles. Y algunos directamente lo resolvieron más sencillo. Acá, cuando hay un problema de interpretación de una norma, hay que interpretarlo de forma sistemática, con todo el código penal en la mano. Entonces ahí lo que habrá querido decir el legislador es esto. Entonces cada uno hacía lo que le parecía en gana. Con lo cual, estoy de acuerdo contigo y el problema es ese. El problema es, para mí, hasta donde estudié,
ese es el problema de interpretación. Ese es, que en Argentina nos pasó mucho, eso de copiar legislaciones de otros lados y después uno dice, ¿qué habrá querido decir? Y bueno, no se sabe. Más cuando en este caso no fue un tema de discusión dura, como si lo fue el duelo, la pena de muerte, sino que lo incorporaron en la comisión, en el informe, pasó, circuló y bueno, y acá estamos. Bueno, al final en 2021 lo cambiaron, pero 100 años de vigencia. Vale. Y después, Gracias, gracias Joaquín. por los datos de las tablas, las 12 tablas, y la ley Sí. española sí, la tenía clara. Cuando estuve en Navarra también estudié por la Mm. parte del derecho penal, cómo hacen en España para justificarlo, y en algún punto es lo que mantiene la actualidad de la investigación para mí, porque el eugenésico sigue existiendo, al menos en España el objetivo es eugenésico, ¿no? Cuando habla de malformaciones, ¿cómo es? Informaciones en el feto. Ah, ok, sí, no. Acá en Argentina en 2018 se quiso decir algo así, al final lo sacaron. Mm. Perdón, Viviana, tenés apagado el micrófono. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias por la pregunta, Salvador. Ahora le damos el uso de la palabra a Carlos Constenla. Qué alegría verte, Carlos. Adelante. Presentate, por favor, y desmuteate. Abrí el micrófono. Perdón, ahora sí. Bueno, mi nombre es Carlos Constella, yo he sido profesor en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Córdoba. Eh, la, la, en realidad, debo confesar un poco de irresponsabilidad de mi parte porque vine a este encuentro y pues, tendría que haber leído algo. Pero la memoria me facilitó encontrar este libro en mi biblioteca. Es un pequeño libro de Luis Jiménez de Azúa que se llama La libertad de amar, que está editado por Claridad, pero no dice el año. Y hace una referencia, obviamente, al Código Argentino. En primer lugar, si yo no retuve los tres nombres de los integrantes de la comisión, eran Enrique del Valle Berlucea, Joaquín B. González y el tercero no lo retuve. Se trata de dos legisladores de notoria capacidad jurídica y de concentración en su trabajo. Eh, Ciertamente no es este a lo mejor un tema que haya tenido de mayor discusión o análisis en la vida política de aquel momento. No obstante lo cual, es significativo que una relación que tenía muy estrecha Enrique del Valle y Berlucea con movimientos feministas de principio de siglo no hayan tenido gravitación en sus opiniones finales o en el contenido que se le podía haber dado esta noche. Concretamente, no me imagino que en este debate haya estado ausente la opinión de Alicia Moró, que entonces no era Alicia Moró de Justo, y que era la compañera en afectos de Enrique del Valle Berlucea, además de ser la compañera en el partido político en el que ambos militaban. El trabajito este de Jiménez de Azúa que encontré, yo lo calculo que debe ser una edición del año 30 y pico, 40. Encontré buscándolo en este momento, por eso hablaba de mi responsabilidad, un párrafo que dice lo siguiente. El ejemplo se está refiriendo al código suizo, al proyecto de suizo. Dice, el ejemplo no quedó desnudo de eco, a pesar de su breve existencia presunta, pues el código argentino, que empezó a regir el año 1922, copia en su artículo 86 el texto del proyecto suizo, transformándolo en ley. El trasunto es tan fiel que incluso se conservan las palabras. Solo se ha suprimido lo referente al incesto. Es simplemente es una contribución bibliográfica de poca trascendencia, a lo mejor jurídica, pero sí que tiene valor como documento histórico, doblemente en este caso, o en mi caso, porque este librito lo compré en México, a pesar de ser una edición argentina, ¿no es cierto? Cosa que sucede con mucha frecuencia. Era simplemente esto, no hay pregunta, simplemente un aporte a esta curiosidad bibliográfica. Muchas gracias. Bueno, aprovecho, yo tengo el mismo. Mira, este lo conseguí y tuve el mismo problema, que es
que no tiene el año de edición, que yo en algún lado lo tengo escrito, porque tuve ese problema y, como les decía hace un rato, una de las otras investigaciones que tuve que hacer al respecto es, como pasa con todos los doctrinarios, sobre todo en derecho penal, es que no puedo decir la opinión de Jiménez de Azúa a secas. Yo tengo que decir la opinión de Jiménez de Azúa en tal año. Y en este caso yo me tomé el trabajo de ir viendo esa evolución que él tuvo a partir de 1918. Por eso le decía que la dejaba para la próxima, medio en broma, pero porque yo quería, por un lado, centrarme en qué decía 1918 y cómo fue modificando. Incluso, por ejemplo, él, yo les conté que estuvo en el 1923 estuvo en Argentina, después estuvo en Perú, etcétera, iba sacando los diferentes libros y siempre se dedicó a este tema, que era, ya después de la sanción del Código Penal argentino, tuvo un poco más de vigencia, al menos en la discusión dogmática penal, capaz para la gente de a pie no. Entonces, él mantiene esto que les conté antes del agosto sentimental, y incluso lo más interesante, le cuento el final para que sea más entretenido, es que en su tratado de Derecho Penal, cuando ella vivía en Argentina, que es su obra maestra, digamos, que no se va a hacer la segunda parte, pero en la parte general, él dice, debemos confesar que intimidados por el tremendo problema de la herencia y de la genética, nos mostramos reservados y más bien enemigos de estas prácticas abortivas por indicación eugénica. Y a pie de página refiere a las primeras 4 ediciones de Libertad de Amar y Derecho a Morir, que es del cual sacan este extracto que tenemos Carlos y yo, y dice, hoy las aceptamos con mayor motivo que en los casos de esterilización, en los cuales ya expusimos nuestro parecer prudentemente favorable. Entonces, en conclusión, si bien en 1918 con Gautier se sentía un poco incómodo al favorecer lo que decía el anteproyecto suizo, en el año 1952, que es de cuál es el tratado, ya directamente dice que sí, que está de acuerdo, y que incluso justifica por motivos eugenésicos, no solo el sentimental. Bueno, muchas gracias, Carlos, por el aporte. No sé si hay más preguntas, no veo las manos levantadas. Bueno, me gustaría darle el uso de la palabra a su directora de tesis, la doctora Poloto. No, bueno, muchas gracias. Hoy es el día de Joaquín. Después nosotros, pero muy bien. No, la verdad que lo quiero felicitar por la exposición que ha estado muy bien. Así que, y además me sigue enseñando porque yo estoy más en el derecho civil, así que es un gusto poder acompañar el trabajo de Joaquín porque realmente estoy aprendiendo un montón de cosas también, ¿no? Pero bueno. Es una época muy interesante en las dos, tanto en el derecho civil como en el derecho penal, de muchos debates, muchas propuestas de reformas y bueno, la verdad que es un gusto. Así que bueno, nada, seguimos con esto. Gracias, Joaquín. Gracias, Rosario. Vos sabés que uno a veces dice cosas que parece que las dice por compromiso, ¿no? Cuando uno dice yo aprendo de mis alumnos. Los estudiantes, los doctorandos, creo que guardan un lugar de privilegio en su memoria para quienes fueron sus maestros, sus directores de tesis, qué sé yo. Pero, y nosotros los profesores o los directores muchas veces decimos, sí, nosotros aprendemos de nuestros alumnos, pero la verdad es así, porque Joaquín, vos decís, te está abriendo un poco las puertas de un área que vos no explorás. En mi caso, que yo estuve, no fui tutora, pero estuve en el jurado de la tesis de Agustín Parise, que muchos de ustedes conocen, que es un investigador, un miembro del instituto, uno de nuestros vocales, que es argentino, y que ahora vive en Maastricht, en Holanda, yo, él me hizo descubrir la Luisiana cuando yo fui jurado de su tesis. Y a partir de ahí empecé a investigar y bueno, y sigo y sigo y sigo. Así que esa retroalimentación que hay entre maestro y alumno, creo que sobrepasa la instancia de la redacción y la defensa de tesis, porque con Agustín coordinamos libros, organizamos encuentros, ¿no? Así que celebro esta alianza estratégica entre Joaquín y Rosario. Y bueno, y a Joaquín le auguro muchísimo éxito porque veo la minuciosidad con la que está investigando, veo la desenvoltura que tiene para expresarse,
Así que Joaquín, por mi parte y por parte del instituto, no me queda nada más que agradecerte, estimularte a que sigas así, nos tengas al tanto de cuando defiendas tu tesis doctoral. Las puertas de nuestro instituto están abiertas, vos ya lo sabés, así que te agradezco muchísimo. Te doy la palabra para que te despidas y saludo a todos los presentes. Ya me despido porque va a cerrar Joaquín. A todos los espero la semana que viene, que vamos a tener una charla muy interesante de un recientemente doctor de las Islas Canarias, José Mesa Gebel, que se conectó con nosotros justamente cuando empezamos a hacer nuestras charlas de forma virtual. Él venía a todas las charlas, no era del mundo de la historia del derecho, conocido nuestro. Después no pudo seguir viniendo cuando pasó a trabajar en forma presencial y casualmente hace muy poquito defendió su tesis en la UNED, en la Universidad de Educación a Distancia de España. Y él va a hablar sobre temas de ceremonial, porque él es un especialista en ceremonial y va a hablar sobre temas de ceremonial desde el punto de vista histórico-jurídico. Así que los esperamos. Joaquín, el piso es tuyo. Bueno, agradecerle a Rosario las palabras de, las lindas palabras. Calculo que después, cuando esté en la próxima reunión, se va a encargar de las críticas, pero bueno, la verdad que me siento muy acompañado y no, además tuvo la diferencia de que el otro día me dijo, yo voy a estar, con lo cual yo estaba advertido, no fue una sorpresa, no, no es que de repente vi que aparecía y me sentí intimidado. Así que gracias y bueno, gracias Viviana por la invitación y a todos por la atención y por la retroalimentación. Me encantó eso, que haya preguntas y recomendaciones, que en este momento de la investigación es muy importante. Uno está enseguecido con ir para adelante, con hacer esto, con lo otro, y entonces a veces dar la oportunidad de que otros opinen es súper fructífero. Así Bueno, que nos vemos. Chau. Hasta la semana que viene. Chau.